Ahora les voy a hablar sobre las partes del sistema de admisión y escape de un motor. Ya como punto principal vamos a tener el aire, ¿no? Que está en contorno. Luego va a pasar por un prefiltro de aire. Por el tercer paso va a pasar por el filtro de primario y secundario. Luego va a pasar por el tubo compresor. En ese caso el aire va a pasar por el compresor. Luego va a pasar por las tuberías donde se encuentra el aire. Luego va a pasar por el aftercooler. Luego va a pasar por el múltiple de admisión que va a llegar a la cámara de combustión. Y luego de realizar la combustión sale por el múltiple de escape, llegando hacia el tubo compresor que es la turbina. Luego va a pasar por el silenciador y por último sale por el tubo de escape. Siguiente. Ya, ahora te voy a explicar sobre la presión de restricción del filtro de aire. Ya, en ese caso el diagnóstico que realizamos fue el cargador frontal 924G. Conectamos, va a ser la conexión entre el filtro de aire y llegar al turbo compresor. Conectamos hacia hacia los manómetros y el filtro nuevo, que en ese caso este profe nos explicó en clase que es de 3,6 kilopascales y el filtro usado va a ser de 6,4 kilopascales. En ese rango deducimos y llegamos a una conclusión que el filtro de aire está en una buena condición para su uso. En este momento voy a explicar sobre la presión de refuerzo o boost pressure, ¿no? El primer equipo en el cual se realizó esta medida de presión fue el cargador frontal 924G. Unos datos importantes en el cual debemos de tener pendiente es de que esta presión tiene que ser en máximo o aprox de 17 kilopascales, equivalente a 35 psi, y de que el equipo tiene que estar encalado, ¿no? Bien, este punto de medida se encuentra dentro de el recorrido de los álabes de la turbina hacia el múltiple de admisión, como se muestra en la imagen. El dato que se obtuvo en el manómetro para este equipo fue aprox de 15 kilopascales, como se muestra en la imagen. Eso mismo también se realizó en la motoniveladora. El punto también se encuentra en la misma dirección anteriormente mencionado, durante el cual se obtuvo, ¿no?, en el manómetro un equivalente de aprox de 17 a más kilopascales, como se muestra en la imagen. También se realizó la medición de temperaturas. Se inició desde el pre-cleaner, como se muestra en la imagen, obteniendo un 28,5 grados Celsius. También seguido se tomó la temperatura en el filtro de aire, también en los álabes de la turbina, también en el recorrido, en la tubería del ala de la turbina hacia el aftercooler, ¿no? También en el aftercooler, de tal manera que también en el múltiple de admisión, en los distintos puntos, ¿no? Para ver la variación de temperatura que se puede producir. De tal manera que también en el múltiple de escape, en los distintos puntos y por último en la turbina, ¿no? Buenas noches, profesor. Soy el alumno Diego Guamán Martos Martín y le voy a hablar acerca sobre la grabación de datos o data logger. Primero comenzaremos conectando el equipo al módulo usando el software ET. Esto nos permitirá registrar variables en tiempo real o ver el historial de la computadora. En este caso vamos a agarrar las variables de velocidad del motor, presión de refuerzo, presión atmosférica y temperatura de aire de admisión. Las fallas más comunes que podrían suceder y que nos podría presentar en el ET, desde lo más común puede deberse a filtros obstruidos o sucios, hasta lo más complejo que podría ser inyectores desgastados. El aumento de la temperatura del aire de admisión podría deberse a problemas con el aftercooler, ya sea que esté desgastado, o el mismo ventilador. La baja presión de refuerzo podría deberse a posibles fugas en el sistema de admisión, el turbocompresor desgastado o válvulas de descarga defectuosas. La velocidad del motor inestable podría ser por la inyección de combustible o sensores también desgastados. La presión atmosférica versus la velocidad del motor, a mayor altitud va a ser menos la potencia si el turbo no compensa, que esa es una de sus fallas. La presión atmosférica versus la temperatura de emisión puede deberse a la baja presión y puede causar sobrecalentamiento si el aftercooler falla. La presión de refuerzo versus la temperatura de emisión, la alta presión sin enfriamiento
puede elevar la temperatura y la presión de refuerzo versus la velocidad del motor. Si las RPM es baja, puede haber fugas o el turbo puede estar mismo desgastado. En pocas palabras, en todo este laboratorio que hemos dado, el analizar estas variables en tiempo real nos ayuda a detectar problemas reales desde lo más básico hasta lo más complejo, optimizando así el rendimiento y la vida útil del motor.